Queridos hermanos, como siempre, vamos a empezar este encuentro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiéndole a nuestro Señor que nos regale su Santo Espíritu, para que este encuentro se haga no como nosotros queremos hacerlo, sino como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos de nuestra parroquia San Leopoldo Mandic, propiamente pues los que me acompañan en este estudio de las Sagradas Escrituras y del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Como ustedes bien lo saben, el orden que estamos siguiendo es el de las lecturas del domingo, ¿no? Ya saben pues que el próximo domingo es Domingo de Ramos y el Evangelio es bastante largo porque es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Son prácticamente 2 capítulos, 26 y 27 de San Mateo. Por este motivo vamos entonces a hacer 2 videos, ¿no? Uno con el capítulo 26 y otro con el capítulo 27. Dijimos pues que en lo posible siempre llegáramos al encuentro con las lecturas ya preparadas, ¿no? Para ganar un poco de tiempo, ¿no? Y sobre todo el domingo que son tan largas. Bien, el domingo entrante, el domingo de Ramos, vamos a hablar de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Y empieza precisamente en la traición de Judas. La traición de Judas. Que pudo haber llevado a Judas a traicionar a Jesús, a venderlo, a entregarlo a los judíos, ¿no? ¿Qué pudo haber ocurrido? Ambición, ¿no? Ambición, pero ¿qué ambición? ¿Económica o qué? O desengaño tal vez, o sea, de pronto Judas no alcanzó a dimensionar lo que era Jesús nuestro Señor, o Judas esperaba un Mesías un poco más político, más humano, como no sé, de pronto esperaba era un guerrero con un liderazgo político y militar tremendo, y se desilusionó porque no encontró esto en Jesús, ¿no? Es muy, pues, es muy inquietante esto, ¿no? Es muy inquietante esto. Porque es que uno se ponía a ver y los otros discípulos también eran ambiciosos. Por ejemplo, los hermanos, los hijos de Zebedeo, ya ve que la mamá le dijo a Jesús: te voy a pedir un favor, que coloques a mis 2 hijos en tu reino, uno a la izquierda y otro a la derecha. También estos parece ser que tenían, ¿no? Por lo menos la mamá tenía esa visión del reino, un reino muy terrenal, ¿no? No sé. Entonces es una inquietud muy grande. Bueno, igualmente, pues este episodio, este lamentable episodio, ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento, ¿no? Ya en Génesis por 37, 28, ¿no? Génesis 37, 28, vemos que venden a José, el hijo de Jacob, ¿no? José es prefiguración de Cristo y lo venden por 20 ciclos, ¿no? Aquí en Zacarías 11, 12, mire lo que dice, hablo comillas, ¿no? Dice lo siguiente: yo les dije, si os parece bien, dame mi jornal, si no, dejadlo. Ellos pasaron mi jornal, 30 ciclos de plata. Yahvé me dijo: echa al tesoro ese valioso precio en que me han tasado. Zacarías reclama su jornal, ¿no? Y le dan 30 ciclos de plata. Parece ser que era muy poco, porque Yahvé irónicamente dice: eche ese tesoro, ese plata, pues en eso me han tasado, en eso me han valorado, ¿no? Aquí vemos que al Hijo del Hombre lo venden por 30 monedas de plata. Muy bien.
Muy bien, es un misterio lo de Judas. Vamos a los preparativos para la cena pascual. Me llama mucho la atención, como dice Mateo acá, ¿no? Ir a la ciudad donde fulano y decirle, ¿no? El maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Y donde fulano, no está diciendo un nombre específico, ni una dirección específica, ni nada por el estilo. Como quien dice que ese fulano puedo ser yo, puede ser usted, puede ser aquel, cualquier persona. Interesante, o sea, ese fulano y donde fulano, o sea que cualquiera de nosotros, ¿no? Mi tiempo, porque mi tiempo está cerca, ¿no? Mi tiempo está cerca. ¿Mm? Obviamente en ese entonces, pues mi tiempo está cerca se refería a su hora, a su pasión, muerte y resurrección, ¿no? Pero, pero es como si quisiera decirnos a cada uno de nosotros esas palabras del Apocalipsis 3:20, las puedo cumplir en cada uno de ustedes ahora. Fíjese que si Jesús nos dijera ahorita mi tiempo está cerca, nos estaría diciendo que el tiempo de su venida, otra vez a la tierra está muy cerca, y que está golpeando a nuestra puerta y que si le abrimos entra y cena con nosotros. Así dice el Apocalipsis 3:20, ¿cierto? Entonces fíjense cómo la palabra de Dios es actual siempre, es actual siempre. Entro y ceno con ustedes, ¿cierto? La cena que propone Jesús es la Eucaristía. Entonces es como una invitación a interiorizar, ¿no? Primero que todo a espiritualizar mucho la Eucaristía, a espiritualizarla y a interiorizarla. Jesús toca a nuestra puerta, o sea, al corazón, a la puerta de nuestro corazón, ¿no? Para entrar en nuestra casa, es decir, en nuestro corazón, ¿no? Nos invita a espiritualizar y a interiorizar mucho la Eucaristía. Bueno, viene ya la institución de la Eucaristía, ¿no? Eh, pero entonces miremos digamos el contexto de la época. Mire, el pueblo de Israel está en fiesta. El pueblo de Israel está en fiesta y no en cualquier fiesta. Está en una de las principales fiestas de Israel, ¿no? Porque está hablando de la fiesta de los ácimos. ¿Qué es la fiesta de los ácimos? Pues es la fiesta cuando conmemoraban la salida de Egipto y se celebraba por 7 días en los cuales comían, pan ácimo. ¿Qué es pan ácimo? Pan sin levadura. Pan sin levadura. Eso de pan sin levadura tiene dos interpretaciones, una de orden práctico y otra, pues digámoslo que de orden teológico. Orden práctico, acuérdese cuando leemos ese episodio del Éxodo, ¿no? En el libro del Éxodo, ese episodio de la salida de los israelitas de Egipto, pues prácticamente es una salida de afán. Todo el mundo tiene que estar listo con la túnica ceñida, ¿no? Todo el mundo listo para salir. Y resulta que si a la harina se le echa levadura, hay que esperar mucho rato para que se fermente, ¿no? Hay que esperar un tiempo prudente que se fermente. Entonces, obviamente, la hechura del pan se va a demorar más. Digamos que ese sería y la salida fue muy apresurada. Entonces, digamos que ese sería el detalle de orden práctico, ¿no? ¿Cuál es el detalle de orden teológico? Pues, a ver, el pan que se ha de convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor no ha de tener semilla de corrupción, ¿no? Todas estas oblaciones, todas las oblaciones, todo lo que las ofrendas que se le hacen al Señor no pueden tener levadura, porque la levadura produce un efecto en la masa que es la fermentación, que fermentación es sinónimo de putrefacción, es decir, de corrupción, ¿no? Eso es la fermentación, una putrefacción o corrupción, ¿cierto?
sin querer decir pues que el pan hecho con levadura sea malo, ¿no? Pues la harina simplemente deja de ser pura y ya tiene una especie, digamos, de degradación, ¿no? Degradación pues que no le hace daño al organismo cuando la comemos, ¿no? Pero deja de ser pura, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, a ver, yo quiero detenerme acá un momentico. Están en una gran fiesta, todo el mundo está feliz y se atraviesa una crucifixión. Se atraviesa una crucifixión. ¿Mm? Ustedes saben que lo más, digamos, humillante para una persona, para un reo, para un ajusticiado, perdón, era la muerte en cruz. Era lo más humillante que podía haber. Entonces se atraviesa esto, ¿no? Como quien dice, pues Jesús dice, la verdadera fiesta la hago, pues el motivo de la verdadera fiesta soy yo. Ustedes están celebrando la salida de Egipto, la Pascua judía. Pascua quiere decir paso. Están celebrando cuando de la mano de Moisés salieron de Egipto y pasando a través de las aguas del Mar Rojo, llegaron a la tierra prometida. Pues yo ahorita cuando instituyamos la Sagrada Eucaristía, no, les voy a demostrar, pues les voy a mostrar, ¿no? Les voy a mostrar la nueva Pascua. Yo soy la nueva Pascua. Yo soy la nueva Pascua. La Pascua mía es mi propia muerte, ¿no? Y es la Pascua de ustedes los cristianos, porque ustedes son mi nuevo pueblo, ustedes son la iglesia, mi nuevo pueblo, ¿cierto? Entonces la nueva Pascua va a ser esa, ¿no? Ustedes, al igual que el pueblo de Israel, mi nuevo Israel, que son ustedes la iglesia, nacen en la esclavitud del pecado y solo son liberados cuando pasan a través de las aguas, es decir, de las fuentes de las aguas bautismales, ¿no es cierto? ¿Sí ve? Entonces, por eso entonces en la última cena es una comida, pero Jesús, digamos, muestra muy bien esos dos tiempos, Para efectos pedagógicos vamos a decir que Jesús esa gran comida, ¿no? Esa gran comida judía que se celebraba con todos los rasgos judíos, Jesús la separa en dos tiempos. El primer tiempo es la cena legal, que por ley había que hacer. Jesús era un judío cumplidor de la ley. Y él mismo lo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento y a llevarla a su plenitud. Entonces, en este primer tiempo, Jesús realiza la cena legal, ¿no? La cena legal, ¿no? Hablando en términos jurídicos, la ley exigía que había que hacer esta cena, comer un cordero sin tacha, sin defecto, y no le podían romper ni un solo hueso. En fin, era una cena con unos requisitos, ¿no es cierto? Entonces Jesús come esta cena, ¿no? El cordero, la cena legal, dando a entender que es el último rito judío que él hace, ¿no? Es la última cena judía que él hace, es la última Pascua judía, el último rito judío. Entonces puede decirse que está la última cena de Jesús, ¿cierto? Luego viene la institución de la Eucaristía. Entonces Jesús toma el pan y el vino, comen pan y toman vino. En este segundo tiempo puede decirse que es la primera cena cristiana, la primera cena eucarística, ¿no? Es la primera Pascua cierto, de cristiana, ¿no? Entonces fíjese, pues, qué interesante, ¿no? Toda una comida en dos tiempos, para mostrar una última cena judía, pues para Jesús y para los apóstoles, ¿no? O sea, para la iglesia, para nosotros, porque todos nosotros estamos representados en los 12 apóstoles, ¿no? Que es la iglesia, ¿no? Entonces, en la primera parte muestra el último rito judío, la cena judía, la cena legal, y con el pan y el vino muestra la primera cena cristiana, la primera cena, la primera cena eucarística, ¿no? Muy bien, viene la institución de la Eucaristía, ¿no? Jesús lo que quiere es adelantar incruentamente, es decir, sin derramamiento de sangre,
su pasión, lo que va a sufrir al otro día, el Viernes Santo, ¿no? Entonces Jesús nos quiere mostrar que la Eucaristía es un sacrificio, es un banquete, es un memorial y es una acción de gracias. Veamos por qué es un sacrificio. El sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Se llama sacrificio único y eterno de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese sacrificio en la cruz. Entonces decimos que todos, pero absolutamente todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todos, eran prefiguración de ese único sacrificio y eterno de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando uno lee el libro del Levítico ve una cantidad de requisitos que tenían que cumplir estos sacrificios. Pero entre tantos sacrificios, digamos que habían 4 principales, ¿no? Todos eran importantes, pero digamos que habían 4 fundamentales. Primero, la víctima tenía que ser viva, tenía que tener aliento, pulso, latido, ¿cierto? Segundo, tenía que ser realizada por un sacerdote autorizado. Tercero, había que sacrificar la víctima en el altar. Cuarto, había que consumirla, había que comerla. Entonces vamos al primer requisito. Están el pan y el vino, ¿no? Pero el pan es pan y el vino es vino y no hay, pues, un pan no tiene latido, no tiene hálito, ¿cierto? Entonces, se dice que los sacramentos comunican o hacen realidad lo que la fe profesa. Cuando yo celebro un sacramento, estoy haciendo realidad lo que profeso en mi fe. Cuando yo digo el credo, cuando yo profeso mi fe, digo mi profesión de fe, yo digo que creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Pues ahora, celebrando la Eucaristía, eso que yo digo, el Espíritu Santo, se hace realidad. Porque Jesús, que es el sacerdote en ese momento, ¿no?, invoca y le dice al Padre que envíe su Santo Espíritu para que ese pan se convierta en su cuerpo y ese vino en su sangre. O sea, se invoca al Señor y Dador de vida, que es el Espíritu Santo, para que le dé vida a esas especies. Entonces, una vez la hostia ha sido consagrada y el vino ha sido consagrado, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. La fuerza de la bendición es superior, es mucho más fuerte, más potente que la fuerza misma de la naturaleza. Se necesitó mucha fuerza de la naturaleza para que hiciera brotar ese trigo. Y se necesitó mucha fuerza de la naturaleza para hacer brotar esas uvas, ¿no? Pero ahorita se necesita una fuerza superior para hacer que ese pan cambie de naturaleza y se convierta en el cuerpo de Cristo. Y que ese vino cambie su naturaleza y se convierta en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se cumple el primer requisito. El segundo requisito tiene que ser por un sacerdote autorizado. Resulta que en la Nueva Alianza, si nos preguntáramos cuántos sacerdotes han habido, hay y habrán, la respuesta es uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Así es lo predijo, se predijo en el Antiguo Testamento. Tú eres sacerdote eterno según la orden de Melquisedec. Y el libro de los Hebreos nos hablan ampliamente del sacerdocio único y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es el único que puede hacerle, que puede ofrecerle este sacrificio al Padre. Él es el único. Él es el único porque Jesucristo es sacerdote, es víctima y es altar al mismo tiempo. Por eso decimos por Él, con Él y en Él. Muy bien. Entonces se cumple el segundo requisito. Un sacerdote autorizado, pues ¿quién más que Cristo, cierto? Bueno, vamos al tercer requisito. Hay que sacrificar la víctima en el altar. Mire que el Evangelio nos muestra muy claro, todos los sinópticos nos muestran que Jesús toma primero el pan y después toma el cáliz con el vino. Él hubiera podido coger las dos cosas al tiempo. No, pero primero, miremos en la mesa. El sacerdote primero consagra
la hostia, y después consagra, levanta el vino, ¿cierto? Como quien dice, aquí está el cuerpo y aquí está la sangre. Al día siguiente, ¿cómo iba a morir Jesús? Jesús iba a morir en la cruz, digamos que desangrado. ¿Por qué? Porque tenía muchas heridas y su sangre fluía y fluía y fluía hasta que se quedó sin una gota de sangre. La última que le quedaba, al traspasarle el costado, pues ahí salió la última gota de sangre que le quedaba. Entonces, cuando el sacerdote consagra por separado, y así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, pues está diciendo, la sangre, el cuerpo está aquí y la sangre está aquí, están aparte. O sea que hay una muerte mística y separación del cuerpo y de la sangre, sin dejar de tener en cuenta que en el pan, en el cuerpo, está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y en el cáliz, en el vino, está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si algún día se acabaran, pues en una Eucaristía ocurriera, cosa que no ocurrió, no me he dado cuenta, que se acabaran las hostias y le tocara comulgar a uno con solo vino, estar comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Como cuando uno come la sola hostia, está comiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces se ha cumplido el primero, en las especies adquirieron vida, porque vino el Señor y dador de vida, que es el Espíritu Santo, y les dio la vida, los convirtió en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Se cumple el segundo requisito, un sacerdote autorizado, nuestro Señor Jesucristo. El tercer requisito, pues ocurrió esa muerte mística en el altar, esa muerte incruenta, sin derramamiento de sangre. Y el cuarto requisito, hay que hacer de esto un banquete, pues es la comunión, Primero come el sacerdote y luego comemos nosotros en este suculento banquete. Qué bella la Eucaristía, qué linda. Podríamos hablar mucho de la Eucaristía, mucho, es un tema inagotable. Cuando uno quiere hablar de la Eucaristía es como si abriera una ventana a la eternidad, o sea, no se agota, Bueno, termina Jesús la institución de la Eucaristía, cantan los signos, ¿no? Unos salmos específicos, y se van para el huerto de los olivos, a la agonía en el huerto de los olivos. Jesús llega al huerto de los olivos con los apóstoles, ¿no? Con los apóstoles me llama mucho la atención. Bueno, entre los apóstoles saca a los tres, a los notables o a los íntimos, como se llaman, Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Dice, entonces Jesús fue con ellos, ¿no?, a una propiedad llamada Getsemaní, y dijo a los discípulos, sentaos aquí, mientras voy allá a orar, ¿no? Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir, ¿no? Miren pues que Jesús está angustiado. En estos días el Santo Padre Francisco nos regalaba la bendición para el mundo, ¿no? Y hacía y proclamaba el Evangelio cuando los discípulos van en la barca y viene la tempestad y Jesús está dormido y lo despiertan. Y le dice, pues, los apóstoles le hacen un dulce reproche a Jesús. No te importa que perezcamos. Y Jesús, pues, se levanta y calma la tempestad, ¿no? Calma la tempestad. Me llama mucho la atención que ahorita son los mismos personajes, ¿no? Y hay una tempestad también, pero todo es como al contrario. Mire, en la barca el que dormía era Jesús. Y los angustiados eran los apóstoles, ¿no? Que muy bien lo decía nuestro Papa, que esos apóstoles en la barca significaban la iglesia y toda la humanidad, porque la barca es figura de la iglesia, ¿cierto? Pero también que los apóstoles significaban toda la humanidad, una humanidad asustada, ¿cierto? Bien, en el huerto están los mismos personajes, ¿no? Ya no es en una barca, sino en un huerto, y entonces, pero es todo lo contrario. Quienes están asustados y angustiados no son los apóstoles, sino que es Jesús.
y los que duermen, y el que duerme no es Jesús, sino que los que duermen son los apóstoles, ¿no? Entonces, en la barca los apóstoles le hacen un dulce reproche a Jesús. Ahora el que hace el dulce reproche es Jesús, ¿no? Tanto que le dice a Pedro, Pedro, ¿cómo así no has podido velar ni siquiera una hora conmigo? ¿No? Es Jesús quien hace el reproche. Hay una tempestad, pero los apóstoles no se dan cuenta. No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque esa tempestad ocurre en el interior de Jesús. Esa tempestad ocurre en el interior de Jesús y Él es el que la está sintiendo. Él es el que él es. Pero fíjese que así como Jesús se despertó en la barca, ¿no? Por el hecho de despertarse, ir a estar con los discípulos, calmó la tempestad, ¿no? ¿Qué era lo lógico ahora? Lo justo, que los apóstoles al despertarse calmaran la tempestad de Jesús, así como lo hizo en la barca. Pero no, los apóstoles no pudieron velar con Jesús una horita siquiera. O sea, la humanidad no pudo velar con Jesús. La humanidad está dormida para la labor de Dios. La humanidad está dormida para la labor de Dios. Mire la escenografía, un huerto oscuro, frío, sí, de un silencio sepulcral. Todo el mundo está dormido, ¿no? Misterioso, en fin. ¿Por qué ese huerto así? ¿Será que es lo más parecido al corazón del hombre? El corazón de cada uno de nosotros. Y Jesús sigue padeciendo esa agonía en el huerto de nuestros corazones. Nuestros corazones dormidos a su voz, a su gracia. En fin. Jesús va 3 veces a buscar a los apóstoles y las 3 veces los encuentra dormidos. Y les dice, pero fíjese que Jesús dice por 3 veces, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Está evocando ahí una gran petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando les dice a los apóstoles, oren, despierten y oren para no caer en tentación, otra gran petición del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, ¿no? ¿Cuál es la principal tentación que puede tener el hombre? La principal tentación que puede tener el hombre es no hacer la voluntad de Dios. Esa es la principal tentación que puede tener el hombre, no hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el mal? ¿Cuál es el gran mal que puede tener el hombre? Pues las consecuencias obvias de no hacer la voluntad de Dios. Siempre que no hacemos la voluntad de Dios, caemos en el mal. O sea que lo que antecede al mal es el no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué catequesis nos da Jesús aquí, ya de María? Bueno, muy bien. La tercera vez que va Jesús a sus apóstoles, les dice, ya pueden dormir tranquilos, ¿no? Ya pueden dormir tranquilos, ¿no? Mi tempestad se ha calmado. ¿Por qué? Porque me he abandonado confiada y heroicamente a la voluntad de mi Padre. ¿Sí ve? ¿No? Ahora ya pueden estar tranquilos, ya ha llegado mi hora, ya está a punto de llegar el que me va a entregar. El que me va a entregar. Pero entonces fíjense que ahora empieza la tempestad para los apóstoles, porque todos salen despavoridos, ¿no? Todos se turban, todos se angustian y se van, ¿no? Incluso hasta Pedro, pues ya vamos a comentar el incidente con Pedro, ¿no? Pero llega Judas y Jesús no lo rechaza. Jesús no lo rechaza. Así como Jesús estuvo todo el tiempo con los apóstoles, pero los apóstoles no estuvieron con Jesús porque estaban dormidos. Ahora Jesús está con Judas, le dice, ¿a qué has venido? O lo que quieres hacerlo, ¿no? Y deja que le dé el beso y demás. Qué misericordia tan grande la de Jesús. Qué misericordia tan grande. Cuando van a aprenderlo,
pues sabemos la reacción de Pedro, ¿no? Que con su espada hiere a uno de los servidores del sacerdote, ¿cierto? Le dice Jesús, ¿qué le dice Jesús a Pedro? No, Pedro, así no, no. Mire, Pedro, si mi reino fuera de este mundo, pues habría que defenderlo con argumentos de este mundo, con recursos de este mundo, pero mi padre, pero yo podría decirle a mi padre en este momento, mándeme 12 legiones de ángeles y ellos me defenderían. Pero no, yo quiero que sí me defienda, Pedro, yo quiero que sí, no solo usted, sino que todos me defiendan. Yo quiero que todos me defiendan, pero la forma de defenderme que yo quiero es que me sigan, y vean lo que yo hago y ustedes hagan lo mismo. Eso es lo que yo quiero, que me sigan, que vean lo que yo hago y ustedes hagan lo mismo. Eso es lo que esa es la forma como yo quiero que me defiendan, ¿no? ¿Por qué? Porque es que Jesús sabe que Pedro, si Pedro lo niega, Jesús sabe que Pedro lo hace por miedo. Pedro lo hace por miedo, no lo hace por orgullo o por prepotencia o cosa por el estilo, no. Pedro está orando por el miedo. Pero entonces Jesús entiende eso y entonces, a ver, Pedro no tiene la fuerza, digamos, para enfrentar esta situación y decir, sí, yo andaba con él. No tiene el valor, la fuerza. La fuerza de Pedro reside en este momento en la contrición, en el remordimiento. Esa es la fuerza que sostiene a Pedro, el remordimiento. Eso es muy importante. La fuerza que sostiene a Pedro en este momento es el remordimiento intenso, un dolor grande de haber negado a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, Jesús lo sabe, Jesús sabe que Pedro lo negó por miedo, no por prepotencia. Entonces Jesús lo llama y lo perdona, porque en Pedro ve la iglesia. Y Jesús llama a su iglesia y la perdona. Jesús llama a su iglesia y la perdona, ¿no? Para que la iglesia pues haga lo que Jesús hace, ¿no? Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica dice tan bellamente en el numeral 982, no hay falta, por grande que sea, que la Iglesia no te pueda perdonar, ¿no? Siempre y cuando tu arrepentimiento sea sincero, ¿no? Cristo le ha ordenado a su iglesia que mantenga las puertas de la iglesia abiertas para todos los que quieran regresar del pecado, ¿no? Muy bien, yo creo que podemos dejar aquí este primer video, porque este encuentro va a tener parte 1 y parte 2. Y ya el próximo video que debe llegar entre hoy y mañana vendrá con el capítulo 27, ¿cierto? Ya todo lo que tiene que ver pues con la muerte de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.